Buenas gente de YouTube, este es el resumen del partido Guaraní vs Olimpia, donde el aborigen se adelantó con este gol de Alfio Oviedo, exjugador de Cerro Porteño. Y sale del fondo Roberto Fernández y encabeza la réplica de Guaraní, que la mete profunda, solo para el gol está Oviedo, se acomodó Oviedo, tiró, ¡gol! Guaraní, Alfio Oviedo, gran arranque de Roberto Fernández que cruzó la pelota. Guaraní quería hacer su primer tiempo perfecto y amplió la ventaja con este gol de Florentín. El aborigen se ponía 2-0 ante el Decano. Cruza la pelota para que la corre Piru, va Piru, está en el área, sigue Piru, centro, entra Colmán, le va a pegar, enganchó Colmán, tocó para Florentín, un rebote, palo, Florentín, ¡gol! Guaraní, el goleador del campeonato, José Florentín, cuando parecía que ya se diluía. Guaraní tuvo una carga profunda. En el segundo tiempo Olimpia se puso las pilas y Roque Santa Cruz descontaba rápidamente el partido ante Guaraní, se ponía el marcador 2-1 a favor del aborigen. Ya no queda, ojo que Florentín fue amonestado por reclamar la pelota de Richard. Ramón Sosa cruza al remate, el arquero Roque. ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia! Pero un flojo Olimpia no pudo e hizo un penal que le vino espectacular al jugador número 1 en penales de Guaraní, que es su arquero Gaspar Servio, que puso el 3-1 para el aborigen. Penal para Guaraní y va Servio, se va Servio y le pega Aguilar. Alfredo Aguilar voló sobre el parante derecho y logró desviarle el penal a Servio. El pie izquierdo es el que está más cerca, pero está fuera de la línea. Entonces se repite el penal. Díaz de Vivar que autoriza y va Servio, Servio. Servio cambió de lado, Aguilar buscó de nuevo el palo derecho, Servio convierte y así celebra.